Hablemos ahora en esta oportunidad de la doctrina de la supremacía de la Constitución. Digamos entonces que en una organización política fundada sobre la base del principio de la separación de los poderes, la legislatura tiene limitada y determinada su competencia por la Constitución. Toda ley que ese departamento del gobierno haya sancionado, traspasando las restricciones a que su competencia está subordinada, es nula. Es nula porque viola la Constitución. Esta regla es consecuencia natural y necesaria de los sistemas norteamericano y argentino que han hecho la separación de los poderes constituyente y legislativo ordinario. El caso de conflicto entre una ley ordinaria y la ley suprema, desde que se trata de la aplicación de las leyes, debe ser decidido por los tribunales de justicia, pues en esto consiste su misión constitucional. Los principales principios formulados como bases de la doctrina norteamericana, dice Haynes, son, primero, que una constitución escrita es fundamental y soberana, y por consiguiente superior al derecho común y estatutario. Segundo, que los poderes de la legislatura son limitados, si la constitución es escrita, en su naturaleza, y es así como un mandato a la legislatura en el cual están sus poderes delegados y definidas sus limitaciones. Tercero, que los jueces son los guardianes especiales de las disposiciones contenidas en las constituciones escritas, que tienen el carácter de instituciones imperativas para ellos, y deben mantener esas disposiciones y rehusarse a aplicar cualquier sanción legislativa que esté en conflicto con ellas. Ahora bien, con el Parlamento británico no ocurre esto, y toda sanción de este cuerpo se supone autorizada porque sus poderes son ilimitados. El Parlamento para los británicos es la personificación política de la nación inglesa, a tal punto que algunos han sostenido la doctrina de que no es necesaria la publicación de las leyes porque se supone que son la expresión de la voluntad de todos los súbditos, virtualmente presentes en el momento de la sanción legislativa. En este sentido, entonces, para los británicos el Parlamento es soberano y sus poderes inmensos escapan a toda restricción. Siendo irrefrenable el Parlamento inglés, disponiendo de poderes ilimitados, asumiendo a la vez el poder legislativo ordinario y el poder constituyente, toda ley que sanciona es constitucional porque él es el único juez de su competencia jurídica. Así pues, cuando a un juez inglés se le presenta el caso de aplicar una ley, no tiene más que atenerse a la fecha de esa ley. El orden cronológico de las leyes es lo que determina la aplicación de cualquiera de ellas. La última, la más reciente, es la que debe prevalecer porque expresa la voluntad efectiva del Parlamento. En la Constitución norteamericana sus autores insertaron una cláusula estableciendo la supremacía de aquella sobre todas las leyes federales y de los estados que deben subordinársele para tener eficacia. Esta Constitución y las leyes de los Estados Unidos, que en virtud de ellas sean hechas, y todos los tratados hechos o que se hagan bajo la autoridad de los Estados Unidos serán la ley suprema de la tierra, y los jueces de cada estado estarán subordinados a ella, a pesar de lo que en contrario dispongan la Constitución o las leyes de cada estado, decía el artículo 6º, inciso 2. Se ha planteado por algunos autores la interesante cuestión de saber si los constituyentes de Filadelfia se propusieron que las Cortes tuvieran el poder de declarar nulas e inválidas las leyes sancionadas por el Congreso, cuando violaron la Constitución Federal, así como las leyes de los estados en el mismo supuesto, no faltando quienes sostengan que ese poder, lejos de haberle sido reconocido por aquellos, ha sido usurpado por las Cortes y convertido en un instrumento temible de una oligarquía judicial. Haynes y Byrd han revisado prolijamente los debates y otros documentos de la Constituyente y con pruebas irrefutables afirman que la mayoría de sus miembros más prominentes propiciaba el sistema que ha sido y es una de las bases firmes necesarias en las instituciones norteamericanas. De los 55 miembros de la convención, el profesor Byrd estima que solo un tercio tomó una pequeña participación o no tomó ninguna en los procedimientos de la misma. Seleccionando 25, cuyo carácter, aptitud, diligencia y asistencia regular convirtióles en elementos dirigentes de aquella célebre asamblea,
demuestra que 17 de esa lista se pronunciaron por el control del Poder Judicial sobre las leyes ordinarias. Además, el citado autor encuentra que de otros 5 miembros que figuran en los debates como opositores, en algún sentido, a la nulificación judicial de las leyes, solamente uno de estos está incluido en la lista de selección. Y después de compulsar los debates e indagar el pensamiento de otros convencionales, concluye: podemos pues justamente afirmar que 25 miembros de la convención propiciaban o al menos aceptaban en alguna forma el control judicial. Todos estos entendían que los jueces federales podrían rehusarse a aplicar la legislación inconstitucional. Establecida así la supremacía de la Constitución Federal sobre las leyes dictadas por el Congreso y sobre las constituciones y leyes de los estados, ¿a qué departamento que no fuese el judicial podría atribuirse el poder de resolver los conflictos ocurrentes en su aplicación? No podría ser al mismo Congreso a quien se encomendara esa función, porque difícilmente destruiría su propia obra en el caso de que se impugnara como contraria a la suprema ley, ni tampoco al Ejecutivo, porque también estaría interesado en la validez de la ley que contribuyó a formar y que debe cumplir. Al Ejecutivo, como poder colegislador, dábase el derecho de veto suspensivo, pero no era prudente darle el derecho de declarar nulas las leyes del Congreso. Este cuerpo solo dispondría de poderes limitados y definidos, y todo lo que los excediera sería nulo, porque, como decía Hamilton, no hay acerto que se funde en principios más claros que el que todo acto de una autoridad delegada, contrario al tenor del encargo bajo el cual es ejercida, es nulo. Ningún acto legislativo, pues, contrario a la Constitución, puede ser válido. Ahora bien, una Constitución es un hecho y debe ser mirada por los jueces como una ley fundamental, agregaba. Debe, pues, pertenecer a estos el determinar su inteligencia, así como la inteligencia de cualquier acto particular procedente del cuerpo legislativo. Si ocurriese entonces una desaveniencia irreconciliable entre las dos, aquella que tiene la superior obligación y validez de ser preferida, desde luego, en otras palabras, la Constitución, debe ser preferida al estatuto, la intención del pueblo a la intención de sus agentes. Marshall, en una causa célebre, explicó así esa misma doctrina. Los poderes de la legislatura, decía, son indefinidos y limitados, y para que estos límites no sean confundidos o olvidados, la Constitución es escrita, porque esos poderes serían limitados, y por qué esos límites serían consignados en un escrito, si ellos pudieran ser en todo momento traspasados por aquellos mismos que se ha tenido la intención de contener. La Constitución es, o bien, una ley suprema y soberana no susceptible de ser modificada por medios ordinarios, o bien está al nivel de las leyes ordinarias y, como todas las otras leyes, puede ser modificada cuando a la legislatura plazca. Si la primera parte de la alternativa es cierta, una ley contraria a la Constitución no es una ley. Si la última parte es la verdadera, las constituciones escritas son tentativas absurdas de parte del pueblo para limitar un poder que por su naturaleza misma no puede ser limitado. Ciertamente todos aquellos que han elaborado las constituciones escritas las contemplaron como formando la ley fundamental y suprema de la nación, y consecuentemente la teoría de cada uno en tal gobierno debe ser que una ley de la legislatura repugnante a la Constitución es nula. Esta teoría acompaña esencialmente a una Constitución escrita y debe ser en consecuencia considerada por las Cortes como uno de los principios fundamentales de nuestra sociedad. Si dos leyes están en conflicto entre sí, las Cortes deben decidir sobre la operación de cada una. Esto surge del famoso fallo Marbury versus Madison. En este famoso caso se puso en cuestión la validez constitucional de una cláusula de la ley sobre organización judicial que facultaba a la Corte Suprema para expedir originariamente mandamientos, como el que pidió Marbury, nombrado juez de paz por el presidente Adams, muy poco antes de entregar el poder ejecutivo a Jefferson, contra el mismo Madison, de este último, a fin de que lo pusiera en posesión del cargo. La Corte denegó el pedido de mandamiento, pues declaró que era inconstitucional dicha cláusula, por cuanto la ley no puede ampliar los casos de jurisdicción originaria determinados por la Constitución Federal, que son únicamente dos: cuando un embajador o ministro extranjero es parte, o cuando lo es un Estado de la Unión. Ahora bien, idénticas conclusiones derívanse de nuestro sistema constitucional porque hemos adoptado, adaptándolo, el modelo norteamericano.
A este respecto nos remitimos al artículo 1 de nuestra ley fundamental. El poder de los tribunales de justicia a ese respecto surge del artículo 31 de la Constitución, que es el artículo 6º, inciso 2 de la norteamericana. La Corte Suprema Argentina, en uno de sus primeros fallos, estableció, el 18 de octubre de 1864, claramente este principio. Este tribunal es el intérprete final de la Constitución, por cuya razón, siempre que se haya puesto en duda la inteligencia de alguna de sus cláusulas y la decisión sea contra el derecho que en ella se funda, aunque el pleito haya sido resuelto en un tribunal del fuero común, la sentencia está sujeta a la revisión de la Suprema Corte. El fiscal versus Calvete es el fallo. Y el principio se funda en que es elemental en nuestra organización constitucional la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con esta y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial Nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos. Tal atribución, que es, por otra parte, un derivado forzoso de la separación de los poderes constituyente y legislativo ordinario que hace la Constitución, y la naturaleza esencialmente subordinada de este último, se halla especialmente consagrada por las leyes del 16 de octubre de 1862 y 14 de septiembre de 1863. La misión más delicada de la justicia de la nación, dice otra sentencia de la Corte, el anterior fallo era Municipalidad de la Capital versus El Hortondo. La misión, dice la Corte también, la misión más delicada de la justicia de la nación es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones, toda vez que el Poder Judicial, el llamado por la ley para sostener la observancia de la Constitución Nacional, y de ahí que en su constante jurisprudencia el cumplimiento estricto de las demás reviste la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público. Es por esto que la Corte ha mantenido en su constante jurisprudencia el cumplimiento estricto de las exigencias de las leyes de fondo y de forma para entrar a conocer en el recurso extraordinario. Esto se dijo en el fallo Bonevo. Así entonces, el Congreso Nacional, por su parte, ha dado una base sólida a la doctrina al dictar la Ley sobre Jurisdicción y Competencia de la Justicia Federal en 1863, con la Ley 48,